Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde y cómo nos oigan. Soy Víctor Delgado y esto es Deporte al Derecho. Hoy es martes 3 de diciembre de 2019 y como anunciamos la semana pasada y antes excusándonos por nuestra ausencia de ayer, pero temas ajenos a nuestra voluntad nos impidieron estar acá, pero hoy estamos para continuar con el programa anunciado la semana pasada. Estamos con Rafa Alonso, que sigue con nosotros durante esta seguidilla de programas para seguir hablando de las apuestas, y con María José, a quienes paso a saludar. María José, buenos días, ¿cómo estás? Hola Víctor, hola Rafa, buenos días, buenas tardes a todos los oyentes. Nuevamente un placer estar de vuelta para compartir con ustedes estos temas que son de tanta importancia y sobre todo contando con el expertise de personas que como Rafa manejan el tema de las apuestas a la perfección. Aprovecho de rapidez, porque antes de que le demos el saludo a Rafa, para contarles que como lo había anunciado la semana pasada, le he ganado la apuesta a Víctor Delgado, pues quedó el departamento del Valle del Cauca campeón de los Juegos Nacionales. La diferencia en medallería fue de 424 medallas del Valle del Cauca frente a 422 de Antioquia, o sea que estuvimos muy reñidos hasta el final, pero nada, quería realmente felicitar no solo a la delegación del Valle del Cauca, sino a las delegaciones de los departamentos que participaron en los Juegos, porque por primera vez en la vida tuve la oportunidad de vivirlos y son de admirar. El evento estuvo a la altura, salvo los pequeños asuntos jurídicos que tratamos en programas anteriores sobre la modificación de la Carta Fundamental y algunas tutelas que se presentaron, pero esperemos que sean temas superados. Así que nada, Rafa, te cedo la palabra, bienvenido nuevamente y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a vosotros por permitirme compartir un espacio más en vuestra compañía y encantado de participar en este nuevo programa de Deporte al Derecho. Bueno, entonces aprovecho para saludarlos de parte de Andrés. Andrés estaba corriendo la maratón de Valencia en España y está de regreso hoy, entonces no pudo acompañarnos, pero nos pidió especialmente que pues los saludáramos a todos y que ya la próxima semana. Aprovecho en nombre de Luis y de toda la emisora para comunicarles que el programa de la próxima semana va a ser el último programa del año y que volveremos a emitir el lunes 13 de enero de 2020. Entonces, para que lo tengan todos pues presente en cuanto a que la ausencia no va a ser culpa nuestra, ni mucho menos, sino pues unas merecidas vacaciones de todo el equipo de La Voz del Derecho. Yo voy a hacer una editorial muy corta, simplemente para anunciarles que ya habíamos hablado en el programa respecto de la primera y única hasta el momento audiencia pública que se ha hecho en el Tribunal Arbitral del Deporte, especialmente con ocasión de un tema de dopaje. Esta audiencia fue a comienzos del mes pasado, fue más o menos hacia finales de la primera semana o comienzos de la segunda. Específicamente fue el 15 de noviembre, justamente en la mitad, que fue la audiencia de la Agencia Mundial Antidopaje contra la Federación Internacional de Natación y Sun Yang. Este es el caso del nadador chino que rompe los tarros de la muestra y él solicitó con, obviamente, la aquiescencia de WADA y de la Agencia Mundial Antidopaje que la audiencia fuera pública. No está todavía el laudo porque pues obviamente esto demora un poco para los árbitros hacer el veredicto, pero todos los videos de la audiencia
están publicados en la página del Tribunal Arbitral del Deporte. Si quieren, yo con mucho gusto le puedo dejar a Luis para que los ponga dentro de la descripción del programa. Si alguien quiere verlos, deben de disponer de un día porque es un tema largo, es una audiencia de casi 12 horas, entonces vale la pena verla porque pues obviamente son abogados de muy alto nivel, árbitros del mismo nivel, y pues se puede ver cómo es una de estas audiencias en tiempo real y en la más alta instancia. Dicho lo anterior, vamos a entonces pasar a una breve pausa para nuestros anuncios y vamos a retomar el tema con Rafa y con María José de las apuestas en el deporte, cuáles son sus connotaciones y cuáles no, teniendo en cuenta que ya hablamos de ellas la semana pasada. Y quisiéramos, junto con Rafa, que estábamos hablando ahorita, hacer un poco de tocar un poco los temas que tanto han sonado de la fiscalización de los deportistas por parte de Hacienda en España y la reciente absolución de Xabi Alonso, el ex jugador del Real Madrid y de la Real Sociedad, de cualquier delito cometido contra Hacienda. Entonces creo que con eso tenemos suficiente. Vamos a una pausa y ya nos oímos de nuevo. Esta es La Voz del Derecho. Bueno, bienvenidos de nuevo aquí a Deporte al Derecho. Como les anunciamos, seguimos con el programa de apuestas y vamos a tocar un poco los temas de Hacienda. Rafa, cuéntanos un poco qué habíamos tocado la semana pasada y de dónde partimos para seguir esta conversación. Bueno, la semana pasada habíamos hablado del fenómeno de las apuestas en el deporte y habíamos, creo yo, verificado que no había muchas diferencias entre la realidad de las apuestas deportivas en Colombia y en España. Era un panorama muy parecido, tanto en cuanto al número de casas de apuestas con licencia para operar en cada país, como también en relación con la ya muy habitual práctica de patrocinios publicitarios por parte de las casas en los clubes. Habíamos comentado un poco tanto la cuestión de los jugadores que no pueden apostar, como los peligros que puede tener o las reticencias, los recelos que podríamos tener en cuanto a esa presencia quizá excesiva de las casas de apuestas en el deporte y particularmente en el fútbol, porque es el que más dinero mueve, pero también esa aparente contradicción que se podría dar, como en el caso del Real Madrid, que había demandado a las casas de apuestas antes de tenerlas como patrocinadoras, por el hecho de que las casas se pudiesen beneficiar de la propia imagen y del nombre de los clubes para su negocio, sin que nada de este dinero repercutiese en los propios clubes. Entonces se trataba de un equilibrio un poco contradictorio, pero también necesario para que, dado que no se va a poder eliminar el fenómeno de las apuestas, porque incluso en un mundo globalizado como en el nuestro, aunque se prohibiesen las apuestas en un país, que yo creo que una vez que se permite ya no se va a dar marcha atrás en el sentido de prohibirlas, sería algo muy extraño, muy inesperado, pues con la globalización cualquiera puede apostar desde su ordenador a través de una casa de apuestas radicada en cualquier lugar del mundo, con lo cual las apuestas siempre van a estar ahí en las competiciones más importantes y hasta cierto punto es lógico que la propia organización del fútbol quiera que una parte de ese negocio que se mueve alrededor de la competición acabe también llegando a los propios clubes. Y yo creo que ese era el punto en el que nos habíamos detenido. También Andrés había expuesto una perspectiva histórica en relación con las apuestas en Estados Unidos y casos muy paradigmáticos y antiguos. De hecho, una particularidad que no comentamos es que hasta hace muy poquito tiempo hubo una sentencia del Tribunal Supremo estadounidense muy importante. Las apuestas solo estaban permitidas en Estados Unidos en el estado de Nevada, donde está Las Vegas, obviamente, la meca del juego. Y, por ejemplo, el primer estado que quería también que se liberalizasen las apuestas era el de New Jersey, porque ahí estaba Atlantic City, creo, ¿no?
Sí. Es la otra ciudad importante del juego en Estados Unidos. Y en cambio en Europa, y particularmente en todos los países de influencia mediterránea, pues es como que está muy arraigado en la propia cultura el tema de jugar, de apostar, las loterías y todo esto, ¿no? Pero también había un problema social de fondo que también había tocado Andrés, en el sentido de que hay mucha proliferación de ludopatía, especialmente entre los más jóvenes, por el fácil acceso que tienen precisamente al mundo de las apuestas deportivas y el excesivo bombardeo de publicidad que al menos en España se está produciendo. Este era un poco el marco que dibujamos la semana pasada y podemos continuar pues por el aspecto que más os apetezca tocar hoy. Listo, perfecto. Entonces, yo quisiera, y no está Andrés aquí presente, pero quisiera hacer una aproximación distinta al punto histórico sobre el cual partió Andrés. Andrés partió, y recordemos el tema de los White Sox que terminaron siendo los Black Sox porque vendieron la Serie Mundial y demás, pero hay deportes que nacieron y hoy siguen siendo deportes en donde el único atractivo que hay para los espectadores es apostar. Y me refiero primordialmente a las apuestas o a las carreras de caballos. Son deportes que nacieron alrededor de las apuestas. Y son deportes que desde su origen tienen integrado el tema de cómo controlar a los apostadores y cómo controlar los amaños de las apuestas. Entonces, esto un poco para decir como, hey, estamos en una situación difícil, evidentemente, estamos en una situación en la que no podemos ni permitir sin regular, ni prohibir del todo, porque no estaríamos llegando a ninguna parte, más cuando tenemos un fenómeno de esta magnitud como el que ya hemos pues, evidenciado aquí en el programa. Entonces, esto simplemente es un llamado a que, como yo ya les dije, yo soy de los que dice que las apuestas en el deporte se deberían regular. En ningún caso considero que debería estar prohibido patrocinar por parte de las casas de apuestas a los deportes, las federaciones, los equipos o en ningún caso a nadie que esté involucrado en el deporte, siempre y cuando de eso se haga dentro de un marco de la legalidad y la transparencia. Porque es que, a ver, partamos de una base. Los negocios fiduciarios súper complicados en los que la gente invierte cuando tiene algún dinero para invertir son igual de complicados e igual de difíciles de entender que esto, y a fin de cuentas es una apuesta a que el mercado suba o baja, un mercado específico, y ese mercado también está sujeto a amaños, también está sujeto a apuestas, también está sujeto al uso de información confidencial y privilegiada por parte de terceros, pero a fin de cuentas esos riesgos no implican que las personas no puedan apostar, entiéndase apostar como invertir dentro de esos mercados. Evidentemente no quiero que me digan que yo estoy diciendo que apostar en una casa de apuestas por internet es invertir un dinero, porque pues obviamente eso es una falsedad del tamaño de una catedral, pero lo que sí estoy diciendo es, esto es una oportunidad de buscar nuevos ingresos, porque una de las quejas, no sé Rafa cómo sea, pero por lo menos de las quejas en Colombia, tanto en fútbol femenino como masculino, y esto María José puede dar fe, porque es que hace 2 días salió Jorge Enrique Vélez, el presidente de la DIMAYOR, que están estrenando patrocinador y le tienen bombos y le tienen platillos a Betplay, que como sabemos es una casa de apuestas, pero sale diciendo en preámbulos de la final, justamente cuando estaba anunciando el VAR para la final en Colombia, diciendo que la liga femenina no sabemos cómo va porque seguimos maleteando el patrocinador. Entonces, si uno le cierra la puerta a la gente y a las empresas que tienen interés en invertir algún dinero dentro del deporte y por simplemente evitar un riesgo que se puede manejar, se le cierra la puerta, pues obviamente eso sería una decisión bastante estúpida a mi parecer. No sé, Rafa y María José, ¿qué opinan de ese tema? Así es, yo creo que volviendo precisamente a la discusión que tuvimos con Andrés al final del programa pasado,
donde Rafa nos puso de presente que incluso eran las propias casas de apuestas, al menos en España, porque desconozco cómo funcionan aquí en Colombia, las que realizaban esfuerzos importantes por evitar el amaño de partido y las que contrataban y contaban con la tecnología suficiente como para darse cuenta cuando había un riesgo inminente. Pues es evidente que, distinto a ser parte del problema, están contribuyendo a la solución. Y precisamente prohibirlo del todo creo que terminaría resultando en lo que pasa, por ponerles un ejemplo que es bastante controversial, con la prohibición de la marihuana. El hecho de que esté prohibida no significa que la gente la deje de consumir. Y el hecho de que las apuestas en línea eventualmente se lleguen a prohibir, que ojalá no sea así, no implica que la gente vaya a dejar de apostar. De hecho, creo que va a ser muchísimo más perjudicial para el mercado, precisamente por lo que estaba mencionando Víctor, porque sí representa una fuente importante de recursos, pero también porque deja desprotegido ese mercado deportivo de personas inescrupulosas y de mala fe, que lo único que quieren es sacar un provecho injustificado de apuestas piratas. Aquí en Colombia tuvimos un caso particular y me llamó mucho la atención que en el primer partido de la final del fútbol profesional colombiano que se jugó el fin de semana, uno de los locutores decía que era la primera vez que los dos finalistas del fútbol profesional colombiano eran patrocinados por la misma casa de apuestas. Esto obviamente significa que casas de apuestas como Wplay en este caso, que es la que patrocina al Junior de Barranquilla y al América de Cali, le están invirtiendo un dinero importantísimo al fútbol y que le sirven para subsistir no solo al torneo profesional si fuera patrocinador de la DIMAYOR, sino a los clubes en sí mismos. Cerrar la puerta a esta posibilidad, y sobre todo cuando sabemos que aquí en Colombia todavía estamos lejos de que el deporte y el fútbol se conviertan en un espectáculo deportivo que mueve millones y millones de euros como lo es el fútbol en Europa. Tenemos la verdad que agarrarnos de lo que hay y de lo que nos puede servir. Regularlo sí, pero prohibirlo no puede ser una opción. Y frente al tema de la regulación, me parece importante que pasemos un poco a otro deporte, y es que cuando hice la maestría en Derecho Deportivo tuve la oportunidad de compartir con Marta, se me olvida en este nombre el apellido, si no estoy mal es su tutor, que es la jurídica de la Euroliga de baloncesto, y nos comentaba, entre otras cosas, cómo era la forma de regular los contratos de patrocinio por parte de casas de apuestas de la Euroliga como tal. Digamos que dentro de lo que nos mencionaba, nos decía que obviamente la Euroliga se protegía desde todos los ámbitos, y entre esos incluía cláusulas en las que se blindaba de temas de lavado de activos o cualquier delito. Se le establecía expresamente, aunque es lo más evidente, que la casa de apuestas tiene que cumplir con la regulación en materia de apuestas, y que dependiendo del país donde se jugaran los partidos, si en ese país estaba prohibido el patrocinio de eventos deportivos o de clubes deportivos por parte de la casa de apuestas, el patrocinador tenía que aceptar pues que en esas circunstancias no iba a aparecer su marca por ningún lado. También se establecía que cualquier multa que le llegara a la Euroliga o a los clubes, el patrocinador era quien debía hacerse cargo, y que incluso si esa multa superaba los 500.000 euros, el contrato se podía terminar con el pago de todo el fee correspondiente al patrocinio. Obviamente en contraprestación a que, como estamos yo creo que todavía en un limbo jurídico frente a la regulación de las apuestas, se le daba el beneficio a los patrocinadores de que en caso de que la regulación cambiara, se contemplaba la posibilidad de poder devolverles hasta el 40% de los beneficios en dinero que ellos le habían aportado a la Euroliga. Se les sujetaba o se les limitaba la exclusividad que pudieran tener a que los patrocinios, a que los clubes tuvieran otro tipo de patrocinio con otras casas de apuestas, porque como ya les dije, en Europa, y como nos lo había mencionado Rafa, en Europa, no es uniforme la regulación en todos los países frente al patrocinio de este tipo de compañías. Se les daban derechos como a cualquier patrocinador, espacio en fanzones, entrevistas con los jugadores y demás,
y de hecho nos ponía de presente que era uno de los ingresos más representativos para la organización del torneo. Entonces yo creo que no solo es en el fútbol, no solo es en el caso que nos planteaba Víctor de las carreras de caballo, definitivamente las apuestas en línea son una realidad que jurídica y deportivamente no podemos desconocer, y que plantear lo que proponía Andrés de básicamente prohibirlas, a mi juicio, y comparto completamente la opinión de Víctor, no es una opción. Rafa. Bueno, yo creo recordar que Andrés no hablaba de prohibir las apuestas, si mal no recuerdo, sino de que él sería partidario de prohibir los patrocinios de casas de apuestas sobre clubes. Pero no estoy muy seguro. Sí. Hay una cosa muy interesante que has apuntado, Majo, que me ha hecho que se me venga a la cabeza otra de las fuentes de ingresos que recae en el deporte a través de las casas de apuestas, y es que además de los patrocinios también pueden pagar por derechos de televisión. Por ejemplo, la Euroliga, aparte de retransmitirse sus partidos en televisión, obviamente, también se pueden retransmitir, igual que otras muchas competiciones, por streaming a través de Internet. Y precisamente muchas de estas casas de apuestas online disponen de la posibilidad de emitir imágenes en directo de algunas competiciones. Obviamente no de las competiciones por las que más dinero se paga por tener la exclusiva en ese país. Por poneros un ejemplo, en España las competiciones que más caros resulta comprar los derechos de televisión son obviamente la Liga Española y también la Premier League inglesa. Y en cambio es mucho más asequible los derechos del calcio italiano o de la Bundesliga alemana. Pues en casas de apuestas online que operan en España, el usuario no puede visualizar imágenes en directo de partidos de la Liga Española o de la Liga Inglesa, pero sí que puede visualizar imágenes en directo de partidos de la Liga italiana, alemana, francesa o portuguesa, que también son de las más pujantes dentro del territorio de Europa. Y la Euroliga es otra de esas competiciones que se pueden ver en directo, porque es un aliciente para la casa de apuestas, ya que como tienen un mercado de apuestas en directo, no solo las apuestas prepartido, sino también las que van fluctuando las cuotas en función de cómo está el marcador en ese momento. Cuando un equipo de baloncesto en la Euroliga le va ganando de 15 puntos arriba a otro, pues si el partido acabará con más o menos de 15 puntos de ventaja entre ambos, pues el tener la imagen en directo es lo que anima al jugador a apostar, porque se supone que está viendo la dinámica en directo de uno y otro equipo y dice, pues yo creo que ahora este equipo va a recortar la distancia o al contrario, el otro va a aumentar la ventaja. Así que esos derechos de televisión son otra fuente de ingresos adicional que se une además de la del patrocinio, porque es ese otro canal en streaming que funciona en esos ejemplos que os he expuesto. Y luego, como decía Víctor, es cierto, hay deportes, incluso en España, os voy a comentar, en los que en la propia identidad del deporte, en el nacimiento de ese deporte en concreto, está el hecho de que el público apueste. Uno de los deportes populares, tradicionales, que se juega aquí en el norte de España, como es el de la pelota vasca, que también se juega mucho en Florida y en otros lugares de Estados Unidos, que es una especie de frontón. Sí, el highlight, que pues, como lo llaman en Florida. Ajá. Pues es una tradición el que el público, su forma de participar en el evento es apostando por uno u otro pelotari. También relacionado con la hípica, pero no solo las carreras, también en los saltos de obstáculos, pues hay una tradición también de en esas pruebas pues montar unas casetitas por medio de la propia organización en la que se puede apostar a ver quién va a ser el ganador, el caballo ganador de cada manga, o lo que se llama una gemela, que es apostar por los dos primeros caballos de cada manga. Y eso ha estado ahí siempre. Lo que pasa es que eran apuestas in situ dentro del propio recinto, ¿no? El tema de las apuestas ya a este nivel lo que genera es, pues como decía Majo, que si están reguladas, también están controladas.
Si las prohibiésemos, pues sucedería como sucede con muchas otras cosas, que quedarían totalmente al margen de ningún tipo de control, pero probablemente seguirían existiendo. Por lo cual comparto la opinión de Majo en el sentido de que no creo que fuese una política acertada la prohibición total en este momento, ya que perderíamos muchos de los mecanismos de control de los que disponemos ahora para evitar y prevenir los amaños, que es sin duda el mayor problema que genera la proliferación de las apuestas deportivas. De acuerdo, Sí, pero... yo creo, Vic, antes de que continúes, perdón, te interrumpo rápido y aprovecho para que me corrijas, porque no estoy segura de eso, pero hasta donde entiendo, aquí en Colombia no tenemos una regulación particular para el patrocinio de eventos deportivos por parte de las casas de apuestas. Simplemente nos limitamos a que las casas de apuestas estén reconocidas o autorizadas por Coljuegos, que es la autoridad competente a nivel nacional, pero más allá de eso estamos en deuda de una regulación más específica, ¿o no? Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, hay muchas situaciones que vienen reguladas a través, primero, de los contratos que tengan las federaciones nacionales con federaciones internacionales, si es que hay tal. Por ejemplo, todo el reconocimiento que le da la FIFA a la Federación Colombiana de Fútbol podría estar supeditado a o contractualmente limitado a que no se firmen patrocinios con casas de apuestas. Eso si así lo dispusiera FIFA. Pero legalmente la única prohibición que yo conozco es la prohibición que hay a las sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco. Esa es la que yo conozco. No sé. A mí esa del alcohol me genera una duda, porque hasta qué alcance tiene esa prohibición del alcohol, porque si tú te das cuenta, por lo menos el Junior lo patrocina Ron Viejo de Caldas. Sí, a mí también me parece exactamente lo mismo. O sea, no, y pues la Liga Águila, para no ir muy lejos. Exacto. O sea... Exacto. Nunca pude entender cuál es el alcance de esa prohibición, porque la realidad nos muestra otra cosa muy distinta, pero probablemente es que tendrá un alcance limitado, o no sé cómo estarán aplicando la disposición, pero lo cierto es que en Colombia, y si hablamos de fútbol, pues que obviamente es el espectáculo deportivo por excelencia en nuestro país que más público y que más recursos genera, está patrocinado no solo por casas de apuestas, sino por licoreras departamentales. Claro. Entre esas la industria licorera de Caldas y la fábrica de licores de Antioquia. Y Aguardiente Néctar patrocina a Millonarios y a Santa Fe. Exacto. Y bueno, pero el caso es que esto ha surgido, y de esto han surgido muchísimas posturas. Yo he llegado a leer unas posturas bastante radicales, donde las cuales de una vez anticipo mi total aversión, porque es que, por ejemplo, remitiéndonos a los programas que habíamos hecho a comienzos de este año sobre dopaje, las condiciones para que una sustancia o un método sea considerado dopaje son que esté en contra del espíritu del deporte, que mejore el rendimiento o que afecte la salud. Uno podría pensar que las apuestas están en contra del espíritu del deporte y que afecten la salud. ¿Eso las hace dopaje? Eso podría llegar a pensarse. O sea, porque es que como nos estamos volviendo más papistas que el Papa, como diríamos aquí en Colombia, y que realmente lo que estamos haciendo es buscar cómo sancionar o regular todo, pues no se me haría extraño que algún genio de estos llegara con una tesis parecida. Yo no sé, Rafa, qué opine del tema, pero a mí me parece que tanto en un análisis estricto para lado y lado, pues podría considerarse una forma de controlar y penalizar la participación de los deportistas dentro de las apuestas deportivas. Sin embargo, me parece un exabrupto. Sí, bueno, el tema del dopaje ahí lo tenemos bastante claro, porque toda la legislación que emana de los convenios internacionales suscritos en la prevención del dopaje relacionan siempre las sustancias dopantes o los métodos dopantes con alguna entrada en el organismo del atleta. En eso estamos de acuerdo. En las apuestas deportivas faltaría ese elemento, con lo cual sí que se podría reputar como algo quizá contrario al espíritu deportivo, etcétera, pero
nunca como algo relacionado con el dopaje. Claro. Si me permitís abordar el tema de la publicidad, era muy interesante todo lo que estabais comentando. Os contaré que en España, por ejemplo, no hace tantos años, hace 30 años, pues el patrocinio del tabaco y de las bebidas alcohólicas de alta graduación, me refiero a whisky, ron, etcétera, era absolutamente habitual, sobre todo en el baloncesto, por ejemplo, que normalmente el nombre del patrocinador se hacía figurar dentro de la denominación del club. Pues puedo deciros que en los años 80, pues más de la mitad de los equipos de baloncesto tenían nombres de rones, whiskies o licores de todo tipo. En los años 80, con la Ley General de Publicidad, se prohíbe la publicidad del alcohol o del tabaco en aquellos lugares donde esté prohibido su consumo. Y se establecía una única excepción en relación al alcohol para establecer un límite en la graduación de la bebida. De manera que se ponía el límite, de manera que el whisky, el ron, etcétera, estaría prohibido, pero en cambio la cerveza estaría permitida. Después se dio otra vuelta más de tuerca y se prohibió también el patrocinio de la cerveza, con lo cual lo que se hizo fue que la mayor parte de las casas cerveceras cambiaron sus patrocinios de su marca normal a el producto de cerveza sin alcohol o cerveza 00 para patrocinar ese deporte. Sí, tengo entendido que al Celta de Vigo lo patrocina Estrella Galicia 00. Estrella Galicia es la marca de cerveza más importante de Galicia. De hecho, todos los gallegos lo sienten como algo propio de su patrimonio cultural. Se ha expandido muchísimo por el resto de España, ha abierto una fábrica en Brasil también, y precisamente por ese carácter de que se considera la cerveza universal gallega, pues patrocina no solo al Celta de Vigo, sino también al Deportivo de La Coruña y al Club Deportivo Lugo, del cual yo soy abogado. Patrocina a los 3 principales clubes de fútbol de Galicia e incluso a un cuarto, al Racing de Ferrol, porque también tiene una relación especial con dicho club en forma de participación de acciones por parte de uno de los directivos de la empresa cervecera. Pero lo que quería deciros es que como nosotros estamos dentro de la Unión Europea, pues muchas veces se emanan de las instituciones comunitarias directivas para armonizar la legislación de todos los Estados miembros. Y precisamente una de las directivas iba en relación a la publicidad del alcohol y del tabaco en las pruebas deportivas. Y eso hacía que, por ejemplo, durante los mundiales de Fórmula 1 y de motociclismo, la publicidad de las carreras que se celebraban en Europa no tenía nada que ver con la que se podían celebrar en Asia, porque aquí había una prohibición de publicidad durante las carreras de alcohol y de tabaco. En España incluso se dio marcha atrás para volver a permitir el patrocinio de cerveza, y sin embargo lo que han hecho la mayoría de las empresas ha sido, por un tema propio de imagen, mantener el patrocinio con las marcas sin alcohol y 00, porque consideran que es más provechoso para su imagen el asociar la práctica deportiva a sus productos sin alcohol. Es una curiosidad que os quería comentar. Perfecto. Yo creo que entonces con esto podemos dar pues por terminado el tema de las apuestas en el deporte. Por mi parte, la conclusión sería que es una torpeza gigante prohibirlas. Regularlas, pues yo considero que ya están reguladas. El tema de la ludopatía y demás no es un tema que esté relacionada directamente por la industria y que yo creo que deba ser la industria la que lo regule. Ya si hay una autoridad de orden nacional que considera que hay una afectación muy grande a través de las apuestas y de la ludopatía en el deporte y particular, y con ocasión de eso desea regularlo, pues eso ya es una actividad del Estado propia de tal que no se le puede negar. Sin embargo, no estaría de acuerdo. No sé si Rafa y María José tengan alguna conclusión distinta a las que ya hemos hablado antes de pasar al tema de Hacienda y los futbolistas. Majo, tú primero, por favor. No, yo creo, la verdad, pues comparto completamente la posición de Víctor, que creo que es la que hemos fijado, al menos nosotros 3 en los últimos 2 programas.
sin duda alguna, prohibirlo tiende a ser más perjudicial para el propio sistema y para el propio espectáculo deportivo que regularlo y mantenerlo al margen, pero también considero que al menos en Colombia nos hace falta invertir un poco de tiempo en regular mejor lo que ya hay, que ojalá podamos llegar al punto y al ejemplo que nos mencionó Rafa, de sean las mismas casas de apuestas las que contribuyan a evitar la comisión de actos desleales o en contra de la ley, porque hasta donde tengo conocimiento, aquí en Colombia y en Latinoamérica no funciona así. O sea que aparentemente vamos llegando hacia donde están en Europa, todavía nos hace falta, pero sin duda la conclusión es regular y no prohibir. De acuerdo. Rafa. Yo por mi parte, simplemente añadir que, bueno, realmente no se puede cerrar los ojos a la realidad de que cuantas más casas de apuestas hay, cuanto más grande es el negocio, más riesgo de que se extienda la ludopatía. Creo que es una realidad innegable. Y teniendo esto en cuenta, creo que es loable que la ley que en España regula el juego de las apuestas exija que las propias casas de apuestas, además de llevar a cabo su negocio de manera lícita y con sus licencias, tengan que participar de forma activa en programas de prevención de las adicciones del juego y de fomento del juego responsable. Y creo que esto es algo en lo que hay que hacer más énfasis. Es decir, las casas pueden desarrollar su negocio, quizá habrá que limitar la publicidad, porque es cierto, me refiero aquí no a los patrocinios de clubes, sino que me refiero a el número de anuncios, por ejemplo, en televisión durante los partidos, que ya os comenté la semana pasada, que es una absoluta exageración, pero además tendrá que promocionarse más, porque no se conoce lo suficiente, las formas que hay de limitación, autoexclusión del juego y de programas de ayuda cuando haya adicción, porque realmente hay cada vez más casos de gente que no se sabe controlar y que cae en la adicción, y es cierto que cuanto más juego hay, pues más riesgo de adicción, y por tanto creo que hay que hacer hincapié en eso. Y con eso, si os parece, podemos concluir la parte de apuestas, y si os parece podríamos analizar el tema de Xabi Alonso y de Hacienda. ¿Te parece, Víctor? Estoy de acuerdo, tenemos el tiempo justo, entonces le vamos a ceder la palabra a Rafa, que pues realmente es el que conoce el tema con mayor profundidad, y después, si alcanzamos, haremos un paralelo con la situación de cómo sería aquí respecto de nuestras propias autoridades en Colombia. Rafa. Perfecto. Pues voy a intentar explicarlo de forma muy clarita para que los oyentes se sitúen. Los futbolistas, y en general todos los deportistas, pero vamos a hablar en concreto de los futbolistas, por poner el ejemplo, ganan mucho dinero. Ese dinero tienen que pagar impuestos por lo que aquí se llama el IRPF, que es el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es un impuesto progresivo, es decir, cuanto más ganas, más tienes que pagar de impuestos, el tipo impositivo, el porcentaje es mayor. Así que las personas que más dinero ganan por su trabajo, pues pueden tener que llegar a pagar de impuestos más del 50% de lo que ingresan. Una forma de pagar menos impuestos es que de todo el dinero que recibe el jugador de su club, no todo sea por su trabajo, sino que una parte sea por el pago que reciben por utilizar sus derechos de imagen por parte del club. Si además el jugador tiene cedida la explotación de esos derechos de imagen a una sociedad, eso hace que por la legislación fiscal española esas rentas tributen a un tipo muy inferior, hablamos de más de la mitad menos. Entonces hubo un tiempo en el que se hizo un abuso de esta posibilidad y pues se decía, pues si un jugador cobra 100, 50 es por jugar al fútbol y 50 es por la explotación de los derechos de imagen. Y así se conseguía reducir considerablemente la tributación. Entonces, ante esto, Hacienda instó una modificación de la ley para decir, no, el porcentaje máximo de lo que puede cobrar un futbolista en concepto de derechos de imagen será un 15% de sus retribuciones totales.
si cobra más del 15% del total en concepto de derechos de imagen, lo que exceda de ese 15% se va a considerar salario y va a tributar a más del 50%. Entonces, lo que hizo la mayor parte de los futbolistas que ya cobran una cantidad considerable de dinero fue decir, bueno, pues 15% derechos de imagen de forma automática y crear una sociedad y tributar menos. ¿Qué ocurre? Que la explotación de los derechos de imagen por parte de una sociedad tiene que ser real, es decir, no puede ser un mero instrumento para pagar menos impuestos. Es decir, hubo casos de gente que creó una sociedad, esa sociedad pagó, vamos a decir, €1 al jugador por explotar los derechos de imagen y se facturaba a través de la sociedad, pero la sociedad tenía el domicilio en la casa del futbolista, no tenía ninguna oficina, no había ningún empleado, ningún teléfono, es decir, era una pantalla para pagar menos impuestos. Estoy poniendo casos muy extremos, ¿eh? La mayor parte de los casos de futbolistas eran algo más elaborado. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que Hacienda empezó a ir detrás de estas situaciones para decir, todas aquellas sociedades que se hayan constituido solo para tributar menos y que no tengan una actividad real, es decir, que el contrato de cesión de la explotación de los derechos de imagen no se vea que es un negocio jurídico real, que quien los adquiere los está explotando, que es una empresa que tiene medios para hacer esa explotación y pagar al jugador un precio. Si no se dan esas circunstancias, vamos a considerar que esa sociedad que se ha creado solo para pagar menos impuestos es una pantalla, es un fraude y, por lo tanto, la totalidad de esos derechos de imagen va a tributar como si fuera salario al tipo máximo. Muchos futbolistas que no las tenían todas consigo cuando Hacienda los perseguía, y cuanto más se defrauda, cuanto se defrauda más de 120.000 euros de impuestos a pagar, ya se pasa de una infracción administrativa a un delito penal que puede acabar con multas, con cárcel, etcétera. Muchos futbolistas, ante el temor a que el pleito acabase mal, acababan pactando una pena más reducida para que el riesgo fuese menor. Xabi Alonso fue el primero de los que dijo, no, yo lo he hecho todo bien y voy con esto hasta el final. Y en el primer asalto, vamos a decir así, la justicia le ha dado la razón a Xabi Alonso y ha dicho que en su caso hay un contrato real y por lo tanto no hay ningún tipo de fraude fiscal. Pero seguramente es el primer capítulo, esto no acabará aquí y Hacienda recurrirá, pero ha abierto una vía importante para muchos futbolistas que hasta ahora estaban más guiados por el temor a pactar una pena más reducida ante el temor de que pudiesen ser castigados más severamente. ¿Esto cómo se compara con las situaciones que han tenido Falcao, James, Cristiano y demás futbolistas que sí han salido no condenados, pero que han salido con algún tipo de arreglo con Hacienda? Exacto. Eso que os decía. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo, que tuvo un caso similar, aunque no idéntico al de Xabi Alonso, no quiso ir a juicio y defender su inocencia, sino que aceptó con la Fiscalía pactar una pena más reducida, que en ningún caso suponía pena de prisión, sino pagar una multa elevada por la cuota que se había supuestamente dejado de ingresar y continuar con su vida con normalidad. La diferencia es que Xabi Alonso no quiso acoger esta baza y lo que hizo fue jugarse el todo por el todo a o me cae todo lo que pida la Fiscalía o salgo absuelto, y en su caso ha salido absuelto. Es decir, ha corrido un riesgo mayor y le ha salido bien. Quizá porque estaba más convencido de su propia inocencia, mientras que otros compañeros pues tenían más dudas de si realmente sus asesores habían hecho todo de forma correcta como para eludir la posible condena por delito fiscal. Aquí, por ejemplo... Rafa, yo ahí te hago, Vic, sigue. una pregunta. Como mencionaste que era el primer asalto, asumo que esta decisión es una primera instancia y tiene es susceptible de algún tipo de recurso ante una autoridad de mayor jerarquía, ¿es así? Es así. Esto es una sentencia del juzgado de lo penal, pero aún cabe el recurso a un tribunal superior dentro del mismo orden jurisdiccional penal, sí. Y seguramente lo va a hacer porque la Fiscalía y la Abogacía del Estado
siempre suelen agotar todas las vías de recurso, porque no son como un particular que puede decidir si recurre o no recurre. Su misión es defender la legalidad, y si ellos estaban convencidos de que esto era un delito fiscal, pues si, mientras quepa posibilidad de recurso, la van a agotar, obviamente, así que seguramente habrá un segundo asalto. Aquí lo que estaba pasando, y ahí sí, como uniendo una cosa con la otra, es esos ingresos que no entraban como salario, que no eran rentas constitutivas de salario y por lo tanto que se iban para la parte fiscal, entiéndase la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que en este caso sería la Hacienda de España, se estaban tratando por un muy temido brazo armado, y entiendas esto por favor de la mejor manera, pero es un muy temido grupo de personas del Ministerio de Hacienda en Colombia que se llama la UGPP, que es la Unidad de Gestión de Pago y Parafiscales, y básicamente lo que ellas estaban diciendo es, mire, listo, perfecto, como eso no es salario, pero pues hay otras ciertas connotaciones que hacen que usted deba pagar seguridad social, entiéndase por seguridad social, salud y pensión, respecto de las rentas que sean no necesariamente de trabajo, pues porque por ellas se supone que ya cotizó y por eso fiscalizan tanto a los clubes como a los futbolistas, sino que hay ingresos que no son constitutivos de salario que deben ser también constitutivos de pago de seguridad social. Y por ahí ha habido varios futbolistas que han dicho, perfecto, yo tenía esto como un ingreso por derechos de imagen, debía haber pagado por eso, no paga renta cuando las cosas son de verdad, porque pues irse a un proceso de fiscalización ante la DIAN por una falsedad de un contrato de uso de derechos de imagen cuando el jugador no tiene ningún derecho de imagen que explotar, pues evidentemente es un fraude. Pero además, los casos que eran reales sí estaban diciendo, listo, perfecto, usted puede hacer eso, pero debe pagar sobre el 40% que le ingresó de esa publicidad, el 16% a salud y el 16%, el 16.5% a pensión. Entonces, eso es la forma como se ha tratado en Colombia. No ha habido ninguna sentencia judicial que yo conozca al respecto. Entonces, básicamente los procesos de fiscalización están terminando antes de que cualquier instancia judicial pueda pronunciarse al respecto, porque las multas que se están imponiendo son bastante altas. No, y yo creo que es importante también mencionarle a los oyentes, aunque yo creería que la mayoría lo conoce, y es que la situación en Colombia es muy distinta y muy lejana a lo que realmente ocurre en Europa. Nosotros hasta ahorita es que en realidad estamos empezando a ver una explotación efectiva de los derechos de imagen de los deportistas, porque hasta hace 10 años, cuando yo, un poquito menos, hasta hace 8 años que yo me gradué de la universidad, y que precisamente hice mi tesis de pregrado en ese tema, los únicos ejemplos que uno encontraba de explotación de derechos de imagen eran el Pibe Valderrama, Juan Pablo Montoya y Falcao García. De resto, no había absolutamente ningún otro deportista que efectivamente apareciera en piezas de merchandising, en publicidad de empresas no relacionadas con el deporte, etcétera, etcétera. Y hay que sumarle un tema bastante coyuntural, y es que la Asociación de Futbolistas Profesionales Colombianas, mucho tiempo, y creo que aún ahora es bastante reticente al hecho de que se suscriban convenios o contratos paralelos a los contratos laborales que suscriben los jugadores profesionales con los clubes de fútbol para la explotación y pago de los respectivos derechos de imagen. Porque lo que se tiene es una visión extremadamente sesgada y un poco parcializada respecto de lo único que quieren hacer con la suscripción de esos contratos es robarle a los jugadores, buscar pagarle menos prestaciones sociales y básicamente todo lo que implique un detrimento para el jugador. Sé que hay algunos clubes profesionales que ya están cambiando esa forma de operar, que se le está tratando de mostrar a la Asociación de Futbolistas Profesionales que no necesariamente el hecho de firmar o suscribir un contrato o convenio de esta índole va en detrimento de los intereses del jugador, y que obviamente el fútbol colombiano pues ha cogido más fuercita y han cogido más fuercita los deportistas como para que realmente amerite la negociación particular de
uso y explotación de su imagen de manera independiente al uso y explotación de su imagen como miembro de una colectividad que, como lo hemos discutido en el programa, es inherente per se a su contrato o a su vínculo laboral con el club. De acuerdo, y se nos acaba el tiempo. No sé, les cedo la palabra a ustedes dos para que podamos pasar una muy corta conclusión y poder terminar el programa de hoy. Rafa. Bueno, pues por terminar este tema de los derechos de imagen, simplemente comentaros pues que, por ejemplo, en España realmente la tributación como derechos de imagen y no como salario beneficia a ambas partes, es decir, tanto al club como al futbolista. El club porque la seguridad social, a diferencia de lo que ha explicado Víctor, en España la seguridad social la paga el empleador, que es el club. Y por lo tanto solo se paga respecto al salario. Lo que es derechos de imagen no tiene ningún tipo de pago de seguridad social ni por parte del club ni por parte del futbolista, que es algo que, por lo que he oído, pues resulta diferente en Colombia. Y otra cosa importante a tener en cuenta es que cuando hablamos de los derechos de imagen que puede ceder el futbolista, hacemos referencia solo a los derechos de imagen que son personales del jugador y diferentes de su imagen como futbolista de ese club. Es decir, cuando un club, pongamos el Valencia, llama a su plantilla para hacer un anuncio, todos juntos, vestidos con el uniforme oficial, eso no es explotación de los derechos de imagen personales de esos jugadores, sino que eso es una parte de su trabajo que ya está retribuida dentro de su salario. Cuando hablamos de los derechos de imagen de un jugador, pues por ejemplo Maxi Gómez, nos estamos refiriendo a el anuncio que protagoniza Maxi Gómez, pero ya no vestido con la camiseta del Valencia, sino vestido de calle y patrocinando una marca de patatas fritas, una colonia, etcétera, etcétera. Esos son los derechos de imagen que pueden ser objeto de cesión y que no tienen que ver con la imagen del futbolista, con la indumentaria que se produce tanto en los anuncios como en los partidos y que precisamente el salario ya está retribuyendo ese uso de imagen que es consustancial a la propia prestación deportiva. Era lo único que quería apostillar. Perfecto. Entonces con esto damos por terminado este ciclo de apuestas y de pues la parafiscalidad o pues por lo menos este tema de la Hacienda y las sanciones que le ha impuesto a los deportistas, especialmente a los futbolistas en España. María José, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. A Rafa también, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el programa y reitero, esta es tu casa. Si hay algún tema que algún oyente tuyo en España o que alguien te haya comentado o que consideres tú pertinente tratar, por favor, no dudes en comentarnos para poder tratarlo acá. Reitero que pues esta siempre será tu casa y cuando quieras venir serás muy bienvenido. Por supuesto que sí, así lo haré, estaré pendiente. Animamos también a los oyentes si quieren contactarnos a través de los medios de La Voz del Derecho, tanto en su canal de YouTube como en iVoox, etcétera, que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias de temas que quieran tratar. Y nada, muchas gracias a vosotros y un placer, como siempre, el estar invitado a vuestro programa, que es un auténtico placer. Perfecto, así será. Esperamos tenerte, no sé si la próxima semana, pero estoy seguro que el próximo año habrá temas y habrá debate y habrá temas para que tú nos puedas ilustrar también desde el punto de vista español. A Luis en nuestros micrófonos, muchísimas gracias. Y les recuerdo, la próxima semana es el último programa de este año. Volvemos a emitir el 13 de enero del 2020. Les agradecemos mucho por estar pendientes. Un saludo de Andrés y nos oímos la próxima semana. Un abrazo a todos. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.